¿Ya? Bien, entonces ya más o menos entendido y recordado, ¿cierto? Lo que hemos conversado ya hace días atrás, ¿cierto? Cómo ocurría este proceso. ¿Se entiende, no? O sea, ¿se acuerdan que era una cosa así, no? Bueno, no voy a poder en esta oportunidad escribir nada porque no puedo, ¿ya? Así que voy a con el puro, ¿cuánto se llama? Esta cuestión, ¿ya? El láser. Ya, entonces, cuando yo tenía este intercambio, ¿cierto? Gaseoso, la hematosis, así ocurría como el CO2 que estaba cargado, ¿cierto? En mi sangre se iba al alveolo y por tanto yo lo podía botar a través de la respiración y como el oxígeno que yo había captado a través de la respiración pasaba a la sangre. Acuérdense que desde el corazón viene una arteria, perdón, que se llama la arteria pulmonar, que se termina convirtiendo en un capilar, llega acá, y luego desde los alveolos en dirección al corazón nuevamente sale una vena que se llama la vena pulmonar, ¿ya? Que es la que trae la sangre limpia, entre comillas, o con alta concentración de oxígeno de vuelta al corazón, ¿ya? Acuérdense de esos detalles porque esos detalles ya los vimos, ¿cierto? Cuando hablamos del sistema circulatorio. Si usted no se acuerda, bueno, véalas, vuelva atrás, ¿cierto? Vea la parte de sistema circulatorio para recordar esos detalles, ¿ya? Bien, ¿qué es lo que vamos a ver hoy para terminar ya esta parte de lo que es el sistema respiratorio? Bueno, la respiración interna, ¿sí? Eh, es el, bueno, a ver, el proceso respiratorio como tal se divide como en dos grandes partes. La respiración externa o respiración macro, que es la respiración que yo les he explicado, que el aire, ¿cierto? Ingresa a través de las fosas nasales hasta llegar a los pulmones, específicamente a los alveolos. Todo ese proceso es la respiración así macro, ¿ya? La que todo el mundo hace y ya saben cómo se hace. O sea, es el proceso por el cual ingreso yo aire a mi cuerpo. ¿Sí? Esa es la respiración así macroscópica, como a ustedes le gusten llamar. Pero también existe un tipo de respiración que se llama la respiración interna. ¿Y cuál es la respiración interna? Porque uno tiene que preguntarse siempre, y eso es una pregunta que no se les puede olvidar, ¿ya? Que es fundamental, que es, ¿y para qué respiro? O mejor dicho, ¿para quién respiro? Sí, pues, porque ya, ok, yo puedo estar respirando, ¿cierto? Y metiendo oxígeno a mi cuerpo y botando CO2, pero ya, ok. Pero mi pregunta es súper sencilla. Ese oxígeno que usted está respirando, ¿para quién va? Y otra pregunta más trivial aún. Ese CO2 que usted está botando, ¿de dónde viene? Sí, pues esa es una de las cosas que uno tiene que tener claro. O sea, ya, yo respiro oxígeno, ¿cierto? Y bacán. Pero, ¿y a quién le estoy dando yo ese oxígeno? ¿A mí? ¿A mí yo? ¿O a algo de mí específicamente que necesita oxígeno para funcionar? Y lo otro es, bueno, y ese CO2 que yo estoy botando también a través de la respiración, ¿de dónde viene? ¿Quién me generó CO2? Pregunto, ¿alguien tiene alguna idea de quiénes son los responsables de esa generación de CO2 y por tanto también de que necesiten oxígeno? ¿Quiénes son esas estructuras dentro de mi cuerpo que necesitan el oxígeno y que generan el CO2? Falso, ¿sí? No son los La pulmones, célula. son las células, ¿verdad? Efectivamente. Ustedes, como organismos vivos, y yo también, ¿cierto? Y cualquier organismo vivo está hecho de células, que eso lo vamos a ver más adelante cuando terminemos esta unidad. Bueno, las células son las que necesitan ese oxígeno, ¿ya? O sea, usted cuando respira, no respira para usted, ni para sus pulmones, ni para... No, respira para sus células, porque son sus células las que necesitan ese oxígeno. Y así también
son sus células las que le generan el CO2 que usted bota también a través de la respiración. ¿Ya? O sea, ese aire que usted está respirando en este momento no es para usted, es para todas sus células de su cuerpo. ¿Ya? Usted como que da lo mismo, son sus células las importantes, ¿ya? Que requieren el oxígeno y que también requieren botar CO2 a través de usted. Usted es simplemente un vehículo que permite entrar y sacar, entrar oxígeno y sacar CO2, ¿verdad? Para que las células funcionen bien. Y ese proceso de entregar el oxígeno a todas las células de mi cuerpo y recibir el CO2 de todas las células de mi cuerpo se llama respiración interna. ¿Qué es el proceso de respiración interna entonces? El proceso mediante el cual yo entrego el oxígeno a todas las células de mi cuerpo y así también recibo el CO2 de todas las células de mi cuerpo para ser liberado, ¿verdad? Mediante la respiración. Las células a mí me generan un desecho y ese desecho es CO2. No me voy a entrar en detalles de por qué generan CO2 porque eso se ve el próximo año, ¿no? Se ve en primero medio. Pero, y tampoco vamos a entrar en detalle de por qué necesitan oxígeno, ¿ya? Porque eso también se ve el próximo año en primero medio. Pero sí les voy a decir, así como a grandes rasgos, para qué necesitan oxígeno, ¿ya? Las células de tu cuerpo necesitan oxígeno porque gracias a ese oxígeno, claro, pueden vivir, pero ¿por qué pueden vivir? Porque pueden generar energía para poder vivir, ¿ya? Gracias al oxígeno eh, pueden generar energía para poder vivir, ¿sí? Hablándolo en sencillo, el oxígeno sería como la benzina, por así decirlo, que tienen las células para poder sobrevivir, ¿ya? Como eh, más en fácil, ¿ya? Se llama respiración interna, ¿ya? El proceso de entrega a todas del oxígeno a todas las células. ¿Mm? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que resulta que, eh, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó. Ah, que este proceso, ¿cierto?, de entrega de oxígeno a todas las células de nuestro cuerpo y recibir, ¿cierto?, el CO2 de todas las células de nuestro cuerpo es la respiración interna, ¿ya? El intercambio de gases, pero ahora a nivel celular, ¿ya? Todas las células de nuestro cuerpo, todas, no puede faltar ninguna, todas necesitan oxígeno, ¿ya? Para poder vivir, para poder generar energía. Como les decía yo, el oxígeno es como la benzina, por así decirlo, para poder generar energía. No vamos a entrar en detalles ahora de cómo ocurre esa generación de energía, porque es un proceso muy complejo y que se ve justamente por lo complejo que es, se ve en primero medio, ¿ya? Están todavía muy pequeños para sufrir esa parte, ¿cierto? Que es muy entretenida por lo demás, pero no, ¿ya? No lo vamos a ver este año, ¿no? Lo vamos a ver el próximo año, vamos a seguir los planes y programas como corresponde, ¿ya? Bien. Entonces, una vez que tú ya tienes entendido, ¿cierto?, los dos grandes procesos de respiración que existen, ¿cierto? La respiración macroscópica, que es entrar el aire a mi cuerpo, y la respiración interna, que es repartir ese oxígeno a todas las células de mi cuerpo y a su vez recibir el CO2 de todas las células de mi cuerpo. Si tú ya entiendes eso y lo entiendes bien, ¿sí? Ya puedes entender sistema respiratorio. Si lo entiendes muy bien y sabes cómo ocurre, ya, ok. Ya te puedes sentir, entre comillas, tranquilo de que entendiste sistema respiratorio, ¿ya? Así que, queda ahí de tarea, ¿verdad? Eh, Entender muy bien, ¿verdad? Repasar muy bien todos estos procesos para no olvidarlos, ¿verdad? Bien. ¿Se entiende? ¿Queda alguna duda hasta aquí? No, profe. Ok.
Bien, entonces, ya que tenemos más o menos clara la idea, ¿sí? De cómo ocurren los procesos, ¿verdad?, de respiración macroscópica e interna, y sabemos para qué sirven, porque acuérdense que la razón de ser, porque esa es pregunta de prueba, pero absoluta, ¿a qué le sirve el oxígeno a las células? ¿No? Esta es una pregunta muy sencilla, pero es importante. ¿Para qué le sirve? Para generar energía. ¿Cierto? Esa es la razón. No vamos a entrar ahora en detalle de cómo lo hacen, pero al menos a mí ahora me interesa que ustedes sepan que ese oxígeno sirve para generar energía. ¿No? Eso es la respuesta que yo espero de ustedes cuando se los pregunte. ¿Ya? Ok, bueno, ahora vamos a pasar a la última parte con respecto a la fisiología de la respiración. Antes vamos a recordar algunas cosas que ya vimos de o sea, del sistema circulatorio, pero es importante nuevamente recordarlo porque no vaya a ser cosa que se les olvide alguna cosa eh, y bueno, por eso es bueno, ¿cierto?, recordarlo. Recuerden que el oxígeno en nuestra sangre viaja de dos maneras, un 3% más o menos, que es súper poquito, disuelto en el plasma sanguíneo, y prácticamente todo el oxígeno, el 97%, viaja unido a la hemoglobina, formando una cosa que se llama oxihemoglobina, ¿de acuerdo? La oxihemoglobina, y esa unión de la hemoglobina con el oxígeno formando oxihemoglobina era reversible. ¿Qué significaba que era reversible? Que así como se podía unir, también se podía desunir, ¿ya? Se podía soltar. Eso significa que sea reversible, que se pueden unir y que se pueden soltar. Acuérdense también de que hace mucho tiempo atrás habíamos hablado de una cosa que se llamaba la P50, ¿cierto? Y habíamos hablado de todos los factores que afectaban la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿cierto? Habíamos hablado de todos esos factores del pH, de la concentración de CO2, ¿verdad? De la temperatura. ¿Se acuerdan, verdad, que habíamos hablado de todos estos factores que afectaban, ¿verdad?, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y corrían la curva a la derecha o la corrían a la izquierda, esa curva de la P50, denotando si había mayor o menor afinidad por de la hemoglobina por el oxígeno. Eso ya es materia pasada, ¿verdad? Y si no lo recuerda, bueno, véalo, vaya mirando, y hasta a esta altura usted está grande ya como para estar otra vez repasando las mismas cuestiones. Así que vaya, ¿cierto?, con usted mismo mirando la materia hacia atrás y vaya recordando aquellas cosas que ya hemos conversado. ¿Sí? Y si por ese motivo no lo recuerda, vaya al canal de YouTube, ahí está el video, véalo y lo va a ¿cierto?, entender nuevamente si no lo sabe o no se acuerda. ¿Ya? Obviamente cualquier duda, cualquier cosa, me escribe o me habla o lo que sea y yo en parte lo puedo ayudar. Con respecto al transporte de CO2, ¿cierto? Al transporte de dióxido de carbono, este tenía tres formas de viajar. Un porcentaje muy bajito, más o menos el 7%, también viaja disuelto en el plasma. Un 23%, que es un porcentaje un poco más alto, pero no la mayoría, ¿verdad? Viajaba unido también a la hemoglobina, pero formando una cosa que se llama la carboamina hemoglobina, y también en forma reversible, vale decir que cuando ese CO2 se pega a la hemoglobina, se puede pegar y se puede despegar de la hemoglobina, por eso es reversible. Y acuérdense de la forma, carboamina hemoglobina. Y la mayoría del CO2, más del 70%, viaja dentro del glóbulo rojo, ¿cierto? Pero no asociado a la hemoglobina como tal, sino que se asocia con el agua que hay dentro del glóbulo rojo, ¿cierto? Formando ácido carbónico que se disocia en bicarbonato y protones. ¿Sí? Entonces, la gran mayoría del oxígeno, o sea, del CO2, perdón, viaja dentro del glóbulo rojo en forma de bicarbonato. ¿Ya? De bicarbonato. Esto que es esa cosa y protones. Eh, como dice ahí, el bicarbonato pasa al plasma, o sea, se sale del glóbulo rojo y se une al sodio y forman lo que se llama el bicarbonato de sodio. Algo bien importante
es que los protones, ¿verdad? Que se generaban acá, yo les había dicho, cuando hablamos de esta cosa de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, yo les dije que los protones que se generaban cambiaban el pH de la sangre, ¿se acuerdan? Cuando nosotros hablábamos de las escalas de pH, de 1 a 14, yo les decía que de 7 para abajo era ácido y de 7 para arriba era básico, siendo 7 el pH neutro. Y yo les decía que de 7 para abajo, ¿cierto? La concentración de protones aumentaba. O sea, cuando yo tengo una alta concentración de protones, el medio se volvía ácido. Cuando yo tenía una baja concentración de protones, el medio se volvía básico o alcalino, que era lo mismo. Entonces, cuando se formaba bicarbonato y protones, ¿cierto? Aumentaba la cantidad de protones en la sangre, lo cual hacía que la sangre se volviera más ácida. Y si ustedes se acuerdan, cuando la sangre se volvía más ácida, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno bajaba. ¿Se acuerdan? Cuando nosotros hablábamos de la P50, ¿cierto? Y esas curvas que se corrían a la derecha o a la izquierda, yo les decía, ok, entonces cuando la sangre se vuelve más ácida, la curva se mueve a la derecha, por lo tanto la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno disminuye. ¿Sí? Eso es una de las cosas que hay que recordar y que aquí estamos, ¿cierto? Eh, bueno, aparte de recordar, estamos aplicando, ¿verdad? Acuérdense que en las evaluaciones se les va a preguntar de esa manera, ¿ya? Aplicando, no como un loro repitiendo, ¿ya? Porque eso no sirve de nada. ¿De qué sirve que yo les pregunte cómo se escribe dióxido de carbono si no tiene sentido? Lo van a olvidar. Es aplicar, ¿ya? Y para aplicar hay que entender. Y para entender hay que estudiar. Punto. Así de sencilla es la fórmula para que te vaya bien. ¿Sí? Y por último, el monóxido de carbono, eso también lo habíamos hablado, ¿cierto? El CO era un tóxico muy grande, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se unía a la hemoglobina de forma irreversible, vale decir que cuando se unía a la hemoglobina después no se podía soltar de ella, y formaba una cosa que se llama la carboxihemoglobina, ¿ya? La carboxihemoglobina, que era extremadamente eh, extremadamente compleja, ¿verdad? Perdón que haya dejado de compartir, ¿no? Que era extremadamente compleja porque no se podía disociar, ¿sí? Acuérdense de ese detalle, ¿verdad? Que la carboximoglobina no se podía disociar y por tanto, como no se podía disociar, eh, ¿cuánto se llama? No había forma de separarlo. Entonces, por eso quedaba la escoba, ¿de acuerdo? Que yo les decía que era extremadamente tóxico y súper complejo el hecho eh, de cuánto se llama, de que estas cosas, ¿cierto?, se unieran. ¿Mm? Ya, pregunta. Eh, creo que tenemos problemas, creo o sea, yo tengo problemas en mi internet, creo, y hace que esta cosa no se vea. Mi pregunta es la siguiente, porque no lo sé. Eh, espérense. No, ¿cierto? No se ve, ¿verdad? Ahí, no se ve la pantalla o no? ¿O no se ve? No se ve, ¿cierto? No, sí. Profe, es Estaba como que sí, de repente se apaga. sí, sí, no. Ya sí caché el problema. Ya, miren. Vamos a hacer lo siguiente. Eh, esto es un problema de mi PC, ¿ya? Mi PC está viejito. Entonces, creo que ya es momento de cambiarlo. Sí, en algún momento dentro probablemente se lo voy a pedir al viejito Vascuero. eh, cambiar mi PC. Em, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? A través del mismo enlace del IRMI, ¿sí? Del mismo enlace del IRMI, van a volver a entrar a esta clase, pero me van a dar eh, hasta las 9:35. ¿Ya? A través del mismo enlace, vamos por así decirlo, a cerrar esta clase
Y a través del mismo enlace del IRMI van a volver a entrar, ¿ya? Porque yo voy a cambiar del PC. Ya voy a entrar al otro que tengo, ¿ya? Profe, Díganme. ¿pero entramos a las 9:35 Sí, sí, o a las 9:35 para yo prender el otro PC y colocarme, ¿cierto? Y poderlos aceptar, ¿ya? ya? ¿Les parece? Entonces, 9:35, ¿cierto? Nos juntamos nuevamente aquí. ¿M? Eso. Vale, gracias.